Con todos, les saluda el ingeniero César Escorza de la empresa TIP Engineering y vamos a continuar con los videos que venimos realizando. Es el momento que nos toca pues hablar de una visión integral de las tecnologías de la información, o más conocidas como TIs. ¿Qué entendemos pues como TIs o tecnologías de la información? Entendamos a tecnologías de la información como un ente general, un ente global que engloba múltiples posturas que veremos más adelante para el envío eficiente no solo de datos, sino de información. Pues la información, a diferencia de los datos, tiene un sentido de ser, es interpretable y entendible al ser legible entre un emisor y un receptor. El principal interesado en el desarrollo de las tecnologías de la información pues somos todas las áreas usuarias. A nivel usuario, quizás en nuestras casas, al hacer uso de las plataformas o páginas web de internet, las aplicaciones tipo YouTube, tipo un correo personal de Gmail, un Google Drive. A nivel industrial, lo interesados pues son las grandes empresas, ¿no? Como hoy en día se habla ya de la automatización, influencia de las tecnologías de la información. Soy testigo de que en muchas empresas se está tomando ya en cuenta la integración de las operaciones con las tecnologías de la información, concentrando pues tecnologías de medición, sensado, industria 4.0 o automatización ya en un data center compartido con el área de TI, o sistemas también que le suelen llamar en algunas empresas. Sin embargo, esta información pues no solamente es la información computacional la que hace uso de las tecnologías de la información, como lo que vendría a ser los datos, ¿no? También hay gran parte del tema de ventas a nivel comercial, el e-commerce, conocido pues por tipo pues una aplicación tipo Amazon, que hacemos un pedido por internet y luego de unos días inclusive nos van informando en qué lugar está nuestra mercadería, qué día va a llegar, si va a haber retrasos, no va a haber retrasos, va a llegar a tiempo, nos van a llamar por teléfono antes de que esté viniendo la persona encargada a hacer la entrega final a la puerta de nuestra casa. La televisión, la telefonía hoy en día ya es en su gran mayoría pues sobre todo a nivel industrial, a nivel de oficinas, es una telefonía con tecnología IP. La seguridad, la misma radiodifusión, radio o TV streaming, y bastante importante para el tema pues productivo comercial, ¿no? ¿Qué campos comprende? Cuando nosotros hablamos de tecnologías de la información, nosotros tenemos que entenderlas como un integral, un desarrollo integral que implica pues el hardware, el software, la electrónica, las ciencias de los materiales y semiconductores que hubo detrás de eso. Acordémonos pues que sin materiales no habría la esencia en sí que conforman los equipos que nos ayudan a lograr una telecomunicación. Las telecomunicaciones en sí, las tecnologías de las telecomunicaciones, cómo van evolucionando. Por ejemplo, ustedes se imaginan hace quizás 10 años atrás intentar ver Netflix con una conexión de internet en tu celular. Si no hubiese habido una evolución tecnológica a estar hoy día, por ejemplo, acá en Perú en una tecnología 4.5G, donde tenemos 2 bandas de repente en la gran mayoría de operadores con un carrier aggregation para el LTE, ¿ustedes creen que podríamos ver la calidad de películas que vemos hoy en día en Netflix en nuestro celular? Pues déjeme decirle que sería imposible, ¿no? Sin embargo, pues la evolución tecnológica en telecomunicaciones permite dar soporte a grandes desarrollos de las tecnologías de la información. He ahí la importancia de entenderlo como un sistema que avanza en bloque. Y bueno, y el e-commerce que lo conversé hacia una diapositiva atrás. Veamos una parte de lo que viene a ser pues el desarrollo del software. Tiene mucho que ver también con la parte, no solamente la parte digital de envío de datos, sino también la parte digital de la interpretación y manejo de los datos, los desarrollos de las aplicaciones que pueden permitir
esos cambios de información. Diferenciar es bastante importante hoy en día entre el desarrollo backend y el desarrollo frontend. El desarrollo backend pues está dado o está enfocado al área de un data center, a un área de un servidor de las bases de datos, donde se crean las aplicaciones pues que pueden atender múltiples requerimientos, apuntan hacia muchos lados, atienden muchos usuarios a la vez, por ende son ambientes más controlados. Pero los desarrollos front-end son pues los desarrollos hechos por de repente un programador de una página web. Entonces este programador puede trabajar en una página web, la desarrolla, por ejemplo tipo JavaScript, la realiza y pues al tú poder recurrir a través de un determinado protocolo como el HTTPS a determinada página web, se establece la interconexión a través de una API entre el servidor y el cliente. En los servidores los programas más usuales que podemos encontrar pues son Semichi, PHP, Python. Ahora, entender pues cómo funciona la parte del software, o sea, se puede entender con esta simbología, es más que suficiente. Pero si somos un poquito más curiosos, pues tendríamos que ir a ver quizás qué hay en estas flechas intermedias entre cliente y servidor. ¿Qué existe ahí? ¿Qué es lo que permite realizar ese intercambio de información? Quizás existen switches, quizás existen firewalls, quizás existen routers, existen conexiones con enlaces microondas, existe de repente una transmisión de datos, quizás existe pues una fibra óptica en el medio, de repente el servidor al que estoy yendo o estoy recurriendo se encuentra en los Estados Unidos o se encuentra acá en Perú. Entonces, ¿cómo es que se puede lograr eso, no? Entonces, lo importante pues es entenderlo o verlo desde la forma que corresponde hacia el lado de las telecomunicaciones. Por ejemplo, tenemos este caso. Pues acá tenemos un esquema de cómo funcionan las telecomunicaciones. Tenemos un ejemplo de una modulación digital. Estos sistemas, estas aplicaciones ya tienen la forma de cómo reunir toda la información para que se pueda pasar eficientemente entre cliente y servidor. Ya pueden realizar todo el bloque de datos, todo el conjunto de datos de unos y ceros, pero simplemente con que lo transformen en unos y ceros hace que llegue la información de uno hacia el otro. Tal vez si estuviesen a 10 metros de distancia y con un simple cable, podría ser, porque recordemos que esta PC y este servidor pues son equipos, son multinivel, pueden interpretar todas las capas de un modelo de capas como el modelo OSI. Sin embargo, pues no están a 10 metros ni a 5 metros de distancia. En la gran mayoría de casos, como les decía anteriormente, podrían estar uno en Perú y el otro en los Estados Unidos, o uno en Perú y el otro en Rusia, o uno en Perú y el otro en la China, no lo sabemos. Entonces, para eso existen los medios de telecomunicaciones. Entonces, hagamos pues la interpretación del envío de la información. En el slide anterior vimos que ya se podía formar los unos y ceros con determinado software de programación. Entonces pues hagamos llegar de un lugar a otro. Entonces se tienen los unos y los ceros. En este caso en la parte superior, por ejemplo, hay una iteración de datos. Esto pasaría de repente a un tema de multiplexaciones, a un tema de formación de una señal banda base, a la codificación en línea para hacer el uso de los recursos eficientes, y esa cantidad de unos y ceros ya preestablecidos pues entrarían a un sistema de transmisión de datos. Este sistema de transmisión de datos lo que tiene que hacer sí o sí es modular la señal. En este caso pues quiero ejemplificar pues una modulación QPSK, que es una de las más sencillitas, pero pues porque sea una de las más sencillas no quiere decir que se deje de utilizar. Siempre recurrimos a ese tipo de modulación, sobre todo por la robustez que le da ante medios interferentes. Por ejemplo,
Si yo quiero enviar un 1 y un 0, o un 0 y un 1, un 1 y un 1, un 0 y un 0, como les había mencionado, una modulación utiliza artificios matemáticos o artilugios matemáticos para poder hacerla entendible y transmisible. Entonces, para mí, de repente, pues un primer estado, un 0, va a ser representado por un 0, 0. Un 0 seguido de un 1 será representado por un 1, 0, y así sucesivamente. Entonces, si yo estoy enviando un 1, 0, pues formaré una señal a la hora de transmitirlo con fase de 135 grados. Entonces la señal se formará por acá, vendrá por el hilo de la antena. Ese pulso eléctrico con esta forma pasará esa corriente por la antena y hará el cambio. Recordemos pues que una corriente en un alambre o en una antena puede formar un campo electromagnético que viaja en el espacio. Y ese campo electromagnético para esos datos 1, 0 viajará en relación a esta primera onda representada. Un 0,1 tendrá una fase de menos 45 grados o de 315 grados y formará otro pulso, de forma tal de que en el receptor, siempre que pasemos las condiciones de threshold que este tiene, será interpretado y realizado el efecto inverso de la transmisión de datos para llegar a obtener nuevamente todos los unos y los ceros que veníamos trabajando. De la misma forma, no necesariamente puede ser inalámbrico, puede ser por un cable eléctrico, puede ser por un cable óptico. Dependiendo de cada tecnología, podrá usar o recurrir a distintos tipos o niveles de modulaciones digitales. Recordemos que es como un espejo. La parte de la izquierda tiene su respuesta inversa al lado contrario. Si acá modula, aquí demodula. Si a la izquierda hace una codificación de línea, a la derecha hace una decodificación de línea. Si acá hizo una multiplexación, acá pues hará una demultiplexación, y así se podrán ir transmitiendo los datos. Destaquemos la importancia de las telecomunicaciones en el envío pues de la información digitalizada, ¿no? Y la información pues es la esencia de las tecnologías de la información, como su propio nombre lo dice. Sigamos analizando un caso de lo que es conocido como la nube de Internet. ¿Qué pasa con la nube de Internet, no? Actualmente hay servicios en la nube, inclusive ya no necesariamente tienes que tener tu propio servidor, puedes alquilar un servidor en la nube, lo que viene a ser pues el cloud computing. El objetivo de la presentación es entender un modelo de capa. En un modelo de capas, pues entendamos que cada dispositivo tiene la capacidad de interpretar más o menos capas de acuerdo a con qué fin ha sido diseñado. Por ejemplo, un equipo terminal como un servidor o una PC puede interpretar las 7 capas, pero un equipo diseñado específico para una determinada capa como un router pues entenderá solamente capa 3, no le importa lo demás y no tiene por qué tampoco. Entonces si nosotros intentamos hacer un requerimiento de información, por ejemplo usando el protocolo HTTPS, vamos a escribir en nuestra PC www.mipaginaweb.com, por ejemplo, ¿no? Entonces a ese nivel nosotros estamos haciendo uso de la capa de aplicación. Como aplicación pues entenderemos que vamos a usar en este caso HTTPS para hacer un requerimiento web, y lo podemos hacer tranquilamente, y eso será entendido en el otro lado, en el lado del servidor, porque ambos son equipos terminales y entienden todas las capas. Pasamos a la siguiente capa, una capa de presentación. Entonces esta capa de presentación dirá pues, ¿no? Está bien, nosotros vamos a trabajar con HTTPS y lo que vamos a hacer pues es utilizar la sintaxis de HTML para hacer la comunicación. Bien, la página está desarrollada en HTML, pongámonos de acuerdo, digamos, informemos a la hora de llegar, pasemos la voz que esto es HTML. Pongámosle un aviso.
Perfecto, presentación. Has ayudado a ponerme yo de acuerdo a la ocasión. Yo soy HTML. Pasamos a la capa de sesión. La capa de sesión pues será la encargada de hacer la constante negociación, pero no por cuenta propia. Entendamos que la capa de sesión trabaja muy de cerca con la capa de transporte, de la mano, una de la otra. Entonces la capa de transporte pues hará que, por ejemplo, si estoy haciendo una conexión HTTPS, a mi firewall le dirá, permite que sea viable pues utilizar el puerto 443 del TCP. Entonces en la capa de transporte establecemos que el uso del TCP está habilitado para esa negociación de solicitud de una página web. Entonces ese firewall es capaz solamente de entender capa 4 hacia abajo. Él no puede diferenciar si la información viene pues con HTTPS, si viene con HTML. Bueno, el firewall entenderá a partir de la capa 4, no entenderá las capas superiores. Sí permitirá el envío de la información, pero no la puede discernir. No es su fin, él no está dedicado para eso. Se entra a una capa 3, la capa de red de internet, donde en este caso pues se utiliza un protocolo BGP, un eBGP, para poder hacer la conexión hacia la nube de internet. Los paquetes de información se encuentran dispersos por todo el mundo, por múltiples países o por solamente un país. Eso se encargará de resolver los protocolos de ruteo. Entonces, pues el router será capaz de entender la información de la capa 3. De hecho, que va a pasar la información de la capa 4, la capa 5, la capa 6, la 7. Pero él no la puede discernir, no le importa, no es su fin. Entonces, conversemos a nivel de capa 3. Ya tengo el permiso del firewall, ya se sabe pues qué protocolos en aplicación, en presentación. Ya tenemos la capa de sesión y transporte trabajando uno a uno de la mano. Entonces, en este momento llega el router, llega a la red, es un servidor y se pregunta, ya está bien, yo llegué acá. Llegaron, yo estoy consciente de que la información que están pidiendo se encuentra en mi dominio, pero ¿cómo voy a encontrar específicamente al servidor que están buscando? Yo acá tengo 1000 servidores, 100 servidores, 50 servidores. Entonces, pues la información al salir de esta PC tuvo una información más, una información adicional, la información de capa 2. La información de capa 2 pues señalizó al paquete. En este caso ya se formó una trama de comunicación. La señalizó con una MAC y veremos más adelante pues que una MAC ya es una dirección única, es una dirección física. Si bien se dice que es inalterable, pero existen formas pues de poder cambiar esa información, pero eso es un tratamiento diferenciado. Para entenderlo en primera instancia, es una dirección única. Entonces el señor router, al preguntarse cómo sea a qué servidor voy a apuntar para llegar a entregar la información, resuelve ayudándose de un switch de capa 2. Este switch de capa 2 le dice, no te preocupes, yo conozco, de acuerdo a las MACs que tengo censadas en mi tabla de reconocimiento de MACs, yo te puedo decir en dónde está. Dime a mí. Traslada la información, delega la información que yo me encargo, y el router se lo asigna al switch. El switch lo encuentra, y entre el switch y el servidor final pues se termina haciendo la negociación y la formación de bits. Entonces el switch hace llegar toda la información desencapsulada, llega los datos hasta el servidor. Entonces ahí llega todo lo desarrollado en este slide que habíamos revisado, ¿no? El switch hace llegar al servidor y se entiende, y empieza nuevamente la respuesta haciendo pues el ejemplo que ya pusimos, pero
en la dirección contraria, ¿no? Y es de esa forma como pues trabaja el protocolo de Internet o la tecnología Ethernet. Bueno, creo que hemos dado una visión bastante general. Entonces se recomienda pues tener claras estas premisas, ¿no? Que son la tecnología IP, que es el networking, saber y tener muy clara la convergencia IP. Por ejemplo, en la tecnología IP ya es una realidad y muchas empresas lo vienen haciendo, que es la migración a IP versión 6, porque la IP versión 4 pues es un recurso limitado. En las redes de networking, saber muy bien cuál es el fin de cada equipo, cómo trabaja, cómo interpreta la información. En la convergencia de todo hacia IP ya es una realidad. Por ejemplo, años atrás pues era más que suficiente con la radiodifusión analógica para escuchar una radio. Sin embargo, hoy en día digitas una dirección de una determinada radio y ya tienen radio en streaming por internet. Entonces pues si estás viajando y no llega la onda de radio, pero hay una estación base en tu celular, puedes escuchar una radio de determinada emisora, ¿no? Sin ningún problema. Y así sucesivamente, igual para el video. Entremos a los temas de conclusiones y consideraciones. Por ejemplo, la diferencia entre datos e información nos lleva a entender el sentido de los estándares para que sean legibles estos registros digitales para el receptor desde el transmisor. Entendamos el concepto de tecnologías de la información como hoy en día la principal aplicación que requiere día a día el uso de las telecomunicaciones. Es verdad, van de la mano. Por ejemplo, que para un global de tecnologías de la información pues se necesita los desarrolladores, las APIs, pero ¿sobre qué trabajan ellos? ¿Cómo lo logran? Haciendo usos de los recursos que le brinda las telecomunicaciones. ¿Y las telecomunicaciones cómo trabajan? Con el desarrollo electrónico, con el desarrollo de nuevos estándares, con el desarrollo de nuevas tecnologías, con el desarrollo de hardware. No puedo pretender vender videos en Netflix si no hay una tecnología de telecomunicación que permita altas tasas de transmisión de datos todavía. ¿Es así? Cuando hablamos de tecnología de la información, necesariamente quedamos inmersos en el mundo de la digitalización y comprensión de redes IP, ya que cada vez es más cercana la integración de redes OLIP. Totalmente. Yo creo que ha quedado bastante claro que mientras que la tecnología sigue avanzando, esta forma ordenada de transmisión de datos que tiene pues el protocolo Ethernet y principalmente pues la combinación Ethernet-IP logra solucionar la gran mayoría de problemas de telecomunicaciones. Como ya venimos acostumbrados, pues tenemos siempre una frase, ¿no? En este caso, pues la frase que queremos hacer notar es: toma la actitud de un estudiante, nunca seas demasiado viejo para hacer preguntas, nunca sepas demasiado como para aprender algo nuevo. Es algo como lo que suelen aconsejar muchos psicólogos, ¿no? Enfrentar la vida con la mentalidad de practicante, de principiante, para aprender nuevas cosas, para enseñar cosas que tú tienes claras, y así se puede hacer mucho más divertido todo. Bueno, somos Tip Engineering y darles las gracias a todos por su atención. Los espero en los siguientes videos y sigamos para adelante.